Queridos amigos y hermanos, muy buenos días. Les saludamos esta mañana de sábado. Hoy estamos agradecidos al Señor por sus bendiciones, por su cuidado, por la oportunidad que nos da nuevamente de poder reunirnos, congregarnos aquí en este momento, en este lugar, para poder estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos invitarles para que les damos una cordial bienvenida y les deseamos un feliz sábado. Y quisiéramos invitarles para que nos acompañen a orar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, infinitamente la oportunidad que nos das de poder congregarnos delante de tu presencia, de recibirnos, Señor, a pesar de nuestra pecaminosidad. Y te rogamos, querido Padre, que nos dirijas, nos bendigas en este momento al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, antes de continuar con en este momento, en este programa, La Hora del Espíritu de Profecía, queremos pedirles que nos ayuden a compartir estos mensajes, estos videos, para que pueda ser de gran bendición para aquellos que no tienen la oportunidad de tener esta luz que nosotros tenemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. La lección de escuela sabática, el mensaje central de la lección de escuela sabática es que el Señor quería hacer un compromiso con su pueblo, con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. ¿Para qué quería hacer un compromiso? Bueno, quería hacer un compromiso con ellos para que pudieran recibir las bendiciones que Él quería darles. Y esas bendiciones, por supuesto, que eran condicionales, y en la medida que ellos respetaran y cumplieran el pacto, entonces las bendiciones vendrían sobre ellos, las bendiciones que el Señor había prometido vendrían sobre ellos. Ahora, queremos enfatizar que la base del pacto, ya todos sabemos que es un pacto es un contrato, un acuerdo, un convenio entre dos o más personas. En este caso, entre el pueblo y Dios. Ahora, debemos enfatizar que la base del pacto era la santa ley de Dios, y hasta nuestros días también la base del pacto es la santa ley de Dios. Por eso es importante recalcar y estudiar esto que estudiamos durante esta semana y lo que vamos a estudiar durante la siguiente semana, que tiene que ver también con la base del pacto, vivir la ley. Muy bien, entonces el mensaje central es que el Señor quería hacer un pacto con su pueblo, un pacto para poder darles las bendiciones, para que ellos pudieran recibir las bendiciones que el Señor tiene para ellos. Y de igual manera, en la actualidad, el Señor quiere hacer un pacto, establecer un pacto, el nuevo pacto. Lo que hizo con ellos es el antiguo pacto, y lo que hace el Señor con nosotros es el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? Bueno, es algo simple, sencillo, sencillísimo. En el antiguo pacto el Señor les da la ley en 2 tablas de piedra, 4 en la primera tabla y 6 en la segunda tabla, 4 para Dios, para nuestra relación con el Señor, y 6 para nuestra relación con nuestros semejantes, relación de amor. Y entonces en el segundo pacto el Señor ya no va a dar las tablas de piedra, los mandamientos en tablas de piedra, sino que las escribirá en nuestro corazón. Es decir, ahora nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, tendremos la oportunidad de poder vivir en la ley. Muy bien. Dicho eso, vamos a pasar, estamos estudiando el segundo capítulo del conflicto de los siglos. Es muy corto, lo vamos a terminar hoy, vamos a iniciar el otro probablemente. Así que estamos viendo la fe de los mártires. Los apóstoles opusieron a los miembros de la iglesia que mientras profesaban tener piedad. Recuerden que el enemigo comienza atacando a la iglesia a través de la violencia, a través de la persecución, pero en lugar de disminuir a los fieles, se iban aumentando, los cristianos se iban multiplicando, no pudo terminar con ellos. Entonces él idea otra estrategia, otro plan para poder acabar con la iglesia, acabar con los cristianos, y entonces comienza a infiltrar, a meter infiltrados, a meter enseñanzas espurias, falsas en la iglesia, a mantener a la iglesia en un estatus
de tranquilidad, de conformismo, y entonces ahí comienza a tener mucho éxito como lo ha tenido hasta el día de hoy. Los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que mientras profesaban tener piedad, note bien, solo todo era una profesión, solamente era de nombre. Daban secretamente piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Note bien, aparentaban ser una cosa, pero realmente tenían dos personalidades, dos vidas, la que aparentaban y la que realmente vivían, llena de iniquidad. Ananías y Zafira fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios, cuando en realidad guardaban para sí con avaricia parte de la ofrenda. Habían prometido dar todo al Señor, pero finalmente se tomaron una gran parte. El Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores, y el juicio de Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empañaba su pureza. El Espíritu Santo estaba bien activo dirigiendo a su iglesia, a los dirigentes, para que pudieran detectar la verdad y el error. Esta señal evidente del discernimiento del Espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad. No podían estos seguir unidos a lo que eran en hábitos y en disposición, fieles representantes de Cristo. Y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre estos, solo los que estaban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad quisieron ser discípulos de Cristo. Aquí es donde realmente se vio quién era quién, y entonces se marcó una gran diferencia. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura. Era una gran bendición, a pesar de que estamos hablando de una persecución. La iglesia se mantuvo relativamente pura, pero al cesar aquella, se adherieron a esta conversos menos sinceros y consagrados, y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. Satanás ahora estaba trabajando de adentro de la iglesia hacia afuera, pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. No puede haberla entre los adherentes del uno y del otro. No, jamás. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos, que solo se habían convertido a medias, entraron en una senda que les apartó más y más de la verdad. Siempre la influencia mala, la influencia satánica, la influencia del mal va a tener más poder. Así que cuidado, queridos amigos, queridos hermanos. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir, note bien, a los que permanecían fieles a Dios. Y entonces Satanás comienza a utilizar, como yo siempre digo, sus instrumentos. Cuando alguien está obrando a favor de Satanás dentro de la iglesia, yo siempre he dicho, este es un instrumento de Satanás, este es un instrumento del diablo, este está sirviendo a Satanás porque se puede ver a todas luces. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de la verdad cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla, y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Y esto se va a volver a repetir al final de la historia. Los peores enemigos serán los de nuestro propio redil, de nuestra propia iglesia, porque ellos conocen perfectamente bien el funcionamiento de la iglesia, conocen perfectamente bien la verdad, y entonces el enemigo los va a utilizar para distorsionarla,
para tergiversarla. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. Estaban disfrazados. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. Note bien, ahora comienza a imperar la tradición. A la doctrina de la libertad religiosa se le llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper la unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No había otra alternativa, tenían que romper esa relación y entonces los que eran fieles seguir verdaderamente al Señor. No se atrevían a tolerar el errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de sus hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Y qué triste, voy a mencionar algo aquí muy delicado, pero es real. Nosotros no debemos de poner en juego los principios de la iglesia. A veces se ponen en juego los principios de la iglesia con el propósito de ganar almas, pero no debemos rebajar los principios. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga su obra y tenemos que permitir que la iglesia mantenga su pureza. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase, note bien, su fidelidad a Dios. Hay que mantener la paz en lo posible con todos los demás, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la verdad y la justicia más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Por supuesto, bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios de aquellas almas vigorosas revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto a las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejantes generaciones del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles, se exponía la vida para resistirlos. Encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Y ahí el enemigo está teniendo éxito. No pudo con la violencia, pero con la falsedad, introduciendo falsas doctrinas, ganando la amistad de los fieles. Entonces les pervirtió el camino y cayeron en su trampa. No hay duda que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Es decir, queridos amigos y hermanos, con la simple presencia de estas personas fieles, entregadas al Señor, consagrados, cuando se paraban ante los infieles, ante los pecadores, ante los de doble cara, ante los hipócritas, ante los falsos, pues se sentían incómodos y entonces comenzaban a atacarlos. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia
refrenadora del Espíritu Santo, daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador, es a saber, porque la pureza, note bien, y la santidad del carácter de éste constituía una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Con la simple presencia del Señor, ellos se sentían incómodos. El Señor no tenía que decir una sola palabra. Ellos veían todo su pecado y prefirieron deshacerse del Señor, del que los exhortaba, sin una palabra, y entonces lo crucificaron. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, los verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Y usted, sin lugar a dudas, en algún momento lo ha vivido. Un servidor lo ha vivido mucho, en muchas ocasiones, y lo seguimos viviendo, pero el apóstol Pablo dijo que es un honor que seamos perseguidos por causa de Cristo. ¿Cómo pues puede llamarse el evangelio un mensaje de paz cuando Isaías predijo el nacimiento del Mesías, le confirió el título de príncipe de paz? Cuando los ángeles anunciaron a los apóstoles que Cristo había nacido, cantaron sobre los valles de Belén: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay contradicciones aparentes entre las declaraciones proféticas y las palabras de Cristo. Note bien, no vine para traer paz sino espada. Pero si se las correctamente, se nota armonía entre ellas. No hay tal contradicción. Aparentemente hay una contradicción y el enemigo usa ese argumento, pero no hay tal contradicción. El evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, derramaría paz, armonía y dicha por la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios, así a unos con otros, pero el mundo, note bien, en su mayoría se halla bajo el dominio de Satanás, el enemigo más encarnizado de Cristo. El evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan, note bien, por completo con sus hábitos y deseos. Es decir, se marca una gran diferencia entre los cristianos y los mundanos, aquellos que están dirigidos por Satanás, y por eso se rebelan contra él, aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Por eso, es decir, por los odios, disensiones que despiertan las verdades que trae consigo, el evangelio se llama una espada. Va a ser de paz para aquellos que lo viven, pero también va a ser de espada, porque serán perseguidos por aquellos que no lo viven, aquellos que se sienten incómodos, que su conciencia les remuerde, y entonces, en lugar de proceder al arrepentimiento, entonces proceden en contra de los verdaderos cristianos. Y esta historia se va a volver a repetir, así como se vivió allá, se va a vivir acá. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta hoy, hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad, porque no entendamos los actos de la providencia proveniendo
previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de prueba y oscuridad, el Salvador les dijo: acordaos de las palabras que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su Señor? Si a mí me han perseguido, note bien, también a vosotros perseguirán. Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados, los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio. No hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. Pero esos pensamientos que el enemigo pone, mira cómo los impíos progresan más, mira tú que eres un seguidor del Señor, estás en la ruina, lo hizo con Job. Entonces, esos son mensajes satánicos que no debemos permitir ni dar cabida en nuestra mente. El Señor no tarda su promesa, el Señor, Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Es lo que hizo el Señor con Satanás. Además, con Lucifer, dejó que revelara su propio carácter, y así los impíos revelan su carácter satánico tarde que temprano. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidad, y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Vamos a casi terminando. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten, note bien, su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de la iniquidad, es decir, hayan rebasado la copa, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad e injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Qué terrible. Y yo siempre he dicho, tarde que temprano la justicia de Cristo nos va a alcanzar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Finalmente, la justicia, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo Jesús. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida? Note bien, esto lo dejamos para reflexión. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Hablando de nosotros. El único motivo es que la iglesia se ha conformado, es decir, a las reglas del mundo, se ha hecho igual a las reglas del mundo, y por lo tanto no despierta oposiciones. Si somos iguales, ¿cómo va a poder ver diferencia? ¿Cómo va a poder ver oposición? La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distingue a la fe cristiana en los días de Cristo Jesús, que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, al sincretismo que hay de mezclar lo pagano, lo mundano con lo santo. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y luego de la persecución y luego el fuego de la persecución volverá a encenderse. Necesitamos, por lo tanto, nosotros
necesitamos reavivar esa fe que tenían, esa fe que tenían los verdaderos hijos de Dios, es decir, la iglesia primitiva. Vamos a pasarnos al tercer capítulo. Aquí es bien interesante lo que voy a decir a continuación. El tercer capítulo se titula Una era de tinieblas espirituales, es decir, el oscurantismo, por qué se vivió de manera tan oscura ese periodo de la historia. ¿Por qué creen ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, que existe en la historia el obscurantismo, ese periodo tan oscuro, tan vil? Note bien, ahí vamos, no lo voy a mencionar ahorita, pero lo vamos a mencionar en algún momento. Entonces, una era de tinieblas espirituales, y eso ya debe de decirnos a nosotros mucho. Pero ¿por qué se sucede esta era de tinieblas espirituales? ¿Por qué hay tinieblas espirituales? Eso es lo importante que nosotros debemos de tener en mente y lo que debemos reflexionar. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Ustedes lo han leído, lo han escuchado muchas veces. Es muy conocida esa parte de la carta segunda a los tesalonicenses del apóstol Pablo. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir, no te viene, es decir, el Señor Jesús no puede venir por segunda vez. El apóstol, déjeme hacer un poquito de trasfondo. El apóstol Pablo tuvo que escribir su segunda carta a los tesalonicenses porque los hermanos habían interpretado su primera carta creyendo que Jesús ya estaba por venir. Entonces el apóstol Pablo escribe la segunda carta diciéndoles: no, Jesús todavía no va a venir, tiene que cumplirse, tiene que venir el hombre de pecado primero. Entonces sigue diciendo: ese día no puede venir, es decir, el día de la segunda venida de Cristo, sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, y se está refiriendo al sistema papal, por supuesto, y más adelante vamos a ir dando y viendo las características. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el ministerio de iniquidad está ya obrando. En los tiempos del apóstol Pablo ya estaba obrando. Dice, ya que en aquella época veía el que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Ya se estaban infiltrando, decíamos en el capítulo anterior, ya se estaban infiltrando enseñanzas espurias, heréticas, falsas, satánicas. Poco a poco poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iban cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el ministerio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema de un modo casi imperceptible. Escuche bien, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución, escuche bien, y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus discípulos por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Ahí se vino a derrumbar todo porque se infiltraron estos paganos. Y
estos gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino, solamente de nombre, esto es muy conocido, a principios del siglo IV, causó gran regocijo, y el mundo disfrazado causó gran regocijo, y el mundo disfrazado en capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parece haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y persecuciones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser, y en el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Es decir, toda esta falsedad, toda esta paganismo, toda esta mundanalidad se infiltró en la iglesia, en los seguidores de Cristo Jesús. Esta evidencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, lo que el apóstol Pablo había dicho, predicho en la profecía, como anteponiéndose a Cristo y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo. ¿Se acuerdan cuando fue tentado? Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo con tal de que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo respondió al presuntuoso tentador y le obligó, Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse, pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, note bien, Satanás obtiene más éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, al obispo de Roma. Qué fuerte, qué declaración tan fuerte. No estamos en contra de nuestros hermanitos católicos, les amamos y por eso les predicamos la verdad, pero esta es una declaración bien fuerte porque la misma Biblia lo declara. Lea usted Apocalipsis 13:5, léalo con toda claridad, ahí lo va a encontrar. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de divinidad. Note bien qué tremendo, qué osadía. Se le ha titulado Señor Dios el Papa. Esto es terrible, esto es tremendo, esto es una abominación. Y se le ha declarado infalible. Ahora, esto que yo estoy mencionando, esto está registrado en la historia, no es algo nuevo que estamos diciendo, no es algo que la Iglesia Adventista se ha inventado. Esto está registrado, está documentado en la historia. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible, que no falla. Es decir, el único que no falla es nuestro Dios, porque es Dios. Pero el ser humano, cualquier papa es un ser humano y falla, se equivoca, y lo hemos visto. Se le exige que todos los hombres le rindan homenaje. Solamente podemos rendirle homenaje a nuestro Dios. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la iglesia de Roma
y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Por eso, con todo cariño, con todo amor, quiero decirles a nuestros hermanitos católicos que detrás de todo ese movimiento, detrás del papado, detrás de toda esa ostentación, de toda esa pompa, está Satanás. No podemos decir otra cosa porque esa es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Está Satanás dirigiendo, es decir, Satanás usa como instrumento al sistema papal. Empero los que temen y reverencian a Dios resisten esa pretensión, y que es un desafío al cielo. Como registró Cristo las instancias del astuto enemigo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así el Señor resistió los ataques de Satanás. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra y que Él haya elegido a un hombre para que sea cabeza de la iglesia. Eso no lo dice la Biblia y nunca lo ha dicho ni lo va a decir. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Dice la Biblia con toda claridad. Por supuesto que es Cristo Jesús. No es el Papa. No fue Pedro el primer Papa. No, claro que no. La Biblia no dice eso. Nadie puede estar encima de la cabeza que es Cristo. Nadie puede tomar su lugar porque entonces comete el pecado tremendo. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Pero esto ya lo leímos en el capítulo anterior. Se tenían que separar. Tenía que haber una separación forzosa porque no puede la luz y las tinieblas caminar juntos, pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos, sobre los apóstatas. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo, es decir, bajaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra, por medio de la palabra, fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna, diciendo: escrito está. Y es por la palabra, queridos amigos, queridos hermanos, que nosotros identificamos todo este error satánico que ha introducido en la iglesia y que nosotros tenemos que resaltar como falsedad y presentar la verdadera luz al mundo. A cada sugestión del adversario oponía él, Cristo Jesús, la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las sagradas escrituras. Ahora note bien, yo pregunté, ¿por qué estaba sumida la iglesia en esas tinieblas espirituales? ¿Por qué? Si hay alguien que sepa la respuesta, la puede escribir ahí, pero de cualquier manera la vamos a dar. Voy a repetir esta expresión porque aquí viene involucrada la respuesta. A cada sugestión del adversario oponía él, es decir, Cristo Jesús, la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesitaba que ellos ignoraran las santas escrituras. Ahí está la respuesta, bien clara. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Note bien, y allí se sigue enfatizando la respuesta. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban, note bien, las enseñanzas de ella
para sostener sus pretensiones. Y esto va a tener tuvo una terrible consecuencia que en algún momento lo vamos a mencionar con relación a Francia. Así fue como el Papa vino a ser reconocido como casi universalmente, como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la iglesia y el Estado. No solamente sobre la iglesia, sino también se involucra con el gobierno, con el Estado. Cuando decimos Estado, nos estamos refiriendo al gobierno. Aquí en México, la gran mayoría usa muy mal esta palabra de Estado, porque dicen, para referirse a Veracruz, dicen el Estado de Veracruz, el Estado de Tabasco, el Estado de Quintana Roo, etcétera. Pero esos no son estados, son entidades federativas. El Estado, cuando nosotros usamos la palabra Estado, nos estamos refiriendo a todo el país, pero desde el punto de vista del gobierno. Es decir, nos estamos refiriendo al poder que tiene el gobierno en todo el Estado mexicano, en todo el país. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el Papa pensaría, y siempre lo recalco así, mudar los tiempos y la ley, es decir, los tiempos proféticos y la ley, cambiar el sábado por el domingo, y los mandamientos que no permiten tener dioses falsos. Entonces, mudar los tiempos y la ley. No tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos, y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y reliquias. ¡Qué tremendo! Que quiso ser tan astuto Satanás. Note bien, este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes, y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. Y al cuarto mandamiento lo eliminó diciendo, adorarás a las fiestas. El espíritu de concesión al paganismo, es decir, entrar en acuerdos con el paganismo, fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol, es decir, el domingo, entonces el día del sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente. Note bien, ya vamos a ir terminando. En los primeros siglos el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra y de Dios y creyendo que su ley es inmutable y que no cambia, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención a las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. Note bien cómo Satanás está quemando el cerebro para poder gestar este cambio, pero no, siempre ha sido imposible. Se celebran servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como un día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado, pero ya iba introduciendo la mentira, la falsedad, con el fin de preparar el terreno
para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, y lo que no se podía hacer, de modo que su observancia fuera una pesada carga, aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual había hecho considerar, hízolo despreciar como institución judaica, hizo pesado el sábado, cosa que no viene en la Biblia. Esos son mandamientos de hombre. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. Y quiero hacer un paréntesis aquí con mucho respeto. Hay muchos dirigentes dentro de la iglesia adventista que presentan el sábado como oscuro, como una carga, y hacen que el sábado sea una carga. No deberíamos estar haciendo eso. Cuando estamos haciendo eso, estamos siendo instrumentos de Satanás, del mismo diablo. Deberíamos presentar y deberíamos hacer que el sábado sea una fiesta, como dice el profeta Isaías, sea una delicia, sea algo agradable, incluso para los niños. Los niños detestan el sábado porque no pueden hacer nada. Entonces, cuando estamos actuando así, estamos siendo instrumentos del sábado. A principios del siglo, voy a terminar ya casi, no quisiera terminar porque está bien interesante esto. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano, pero era un decreto gubernamental, secular, civil. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la iglesia y la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observancia en el cumplimiento del mandamiento. Vamos a dejarle hasta ahí porque es un poco largo el capítulo, pero es bastante importante. Yo termino con la pregunta: ¿por qué se sumieron en la oscuridad, en las tinieblas espirituales? Muy bien, el próximo sábado, si el Señor permite, vamos a dar esa respuesta. Muy bien, queridos amigos y hermanos, vamos a dejarle hasta aquí, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos la bendición que nos das de poder estar en comunión contigo y por la luz que nos has dado. Señor, te rogamos que sea de gran bendición para nuestra vida, para tu iglesia y para aquellos, Señor, que necesitan recibir este mensaje. Acompáñanos durante las horas sagradas de tu día santo, Señor, y permite que podamos ser guiados por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, si el Señor nos permite y no pasa nada, tenemos vida y salud y todo está bien, el próximo sábado estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga abundantemente.